Hoy nos acompaña una mujer que ha dedicado su vida a prevenir la violencia doméstica, empoderar a niños, jóvenes y familias y a difundir un mensaje de esperanza y sanación. Fundadora de Vida en tus manos, autora y líder comunitaria, su historia es la de alguien que convirtió su dolor en propósito, su experiencia en acción y su voz en guía para miles. Ella es Betsaida García, a quien damos la bienvenida a este espacio. Gracias por tenerme. Muchísimas gracias a ti por aceptar esta invitación. Súper contenta de estar contigo hoy. Te he entrevistado en otros momentos, en otros espacios, informando a la comunidad desde distintas posiciones que has Ujú. ocupado aquí en la Florida Central, pero tenía el interés de conocer un poco más de ti, porque he dicho en otros momentos, a veces conocemos ese liderazgo dentro de nuestras comunidades, pero detrás de ese gran liderazgo hay una historia, hay Ujú. vivencias, y eso es lo que queremos conocer de ti en el día de hoy. Así que cuéntanos de dónde vienes. Soy puertorriqueña, vengo de Puerto Rico, llegué a los Estados Unidos hace unos más de 20 años. Cuando llego a la Florida, llego escapando por mi vida y de escapar por mi vida terminé en un refugio, lo que se conoce como el refugio de Help Now en Osceola. Y fue una experiencia que jamás pensé que iba a tener que pasar. Las vivencias que tuve en ese refugio me llevaron a ver que habían unas necesidades en la comunidad. Y yo digo que de esa experiencia, donde vine con mi hija mayor, vi como el lenguaje, la barrera del idioma era un Ujú. problema, porque yo hablaba español nada más. Y venir a los Estados Unidos, dejar tu familia, dejar lo que conoces, por algo que desconoces completamente, desconoces el idioma, para dónde Ujú. vas, con quién vas a estar. Y fue bien duro al principio, pero yo digo, Dios tenía un plan. Cuando yo vine a los Estados Unidos, que tuve que escapar por mi vida en Puerto Rico, yo fui la primera que llegué, de toda la familia. Mi hermano había intentado venir y pues comenzar una vida, pero no se pudo. Pues mi padre siempre quiso venir para los Estados Unidos. Y pues él vio en mí esa, como yo era una luchadora, Ujú. que lo que yo decía que iba a hacer lo lograba. Pues papi dijo, pues tú te vas a ir, tú vas a sembrar tus raíces y todos nosotros nos vamos para allá. Y así fue. Con esa presión vine yo acá y yo le decía, pero papi, yo quiero regresar, porque era una situación muy triste donde yo tuve que dejar completamente todo lo que conocía, mi familia, tuve que dejar todo, mi cultura, para llegar a los Estados Unidos, a un lugar que lo primero que yo pregunté, ¿dónde están los plátanos? Porque no había, no Guau. había ¿Y en qué nada. año fue eso? Eso fue para el 2001, y llegué a Deltona. Y ahí no había más que un solo colmado hispano para aquel entonces. Nadie, era muy poco. Habían hispanos, pero no como ahora, que ahora Deltona, pues hay muchos Ujú. latinos. Para aquel tiempo no. Muy difícil. Yo le decía a papi, lo llamaba todas las noches, yo quiero regresar, yo me Ujú. quiero ir. Mis plátanos, mis Mi, plátanos. sí, yo quiero comer cosas de allá. Ah, Y bueno. papi me decía, no, aguántate. Nosotros estamos preparándonos para irnos todos. Y antes de yo venir para acá, yo tenía una vecina que ella me dijo, Betsaida, va a ser un éxodo. Y yo decía, que ella habla, un éxodo. Éxodo es que todo el mundo se va. Exacto. Y tal y como ella lo dijo, eh, así mismo fue. Llegué, comencé, ¿verdad? A ubicarme, a buscar los recursos y todo lo demás. Mis padres ya estaban todos planificando cómo iban a salir de la isla, y llegó mi hermanito primero. Se quedó, lo contrataron para electricista en el área de acá. Se quedaba conmigo los fines de semana, iba a trabajar, y así fue como comenzó todo. Comenzaron. Comencé yo, vino mi hermanito, después se fue a vivir conmigo, después mis padres llegaron. Cuando mi padre llegó, llegaron mi hermana, una de ellas se vino conmigo, la otra se fue con papi,
Y así llegamos todos. Exacto, y se dio el éxodo Y que... se dio el éxodo que había dicho Manuelita. Wow. Pero entonces, cuando tú me hablas que tuviste que salir de Puerto Rico Ujú. por violencia doméstica, ¿puedes compartir con nosotros qué fue lo que pasó? ¿Cómo ocurrió todo? Estuve en una relación de violencia física. Fue bien, pero crasa. Cuando te digo de que golpes, desfigurarme la cara, darme con palos en la espalda, de escoba, patadas en el estómago, sufrí lo que era la violencia física. Fue algo que yo era una niña, apenas tenía, yo comencé tal vez 16 años con Wow. esa persona y a los 18 años todavía era una relación, tú entras, sales, vuelves, regresas, pero lo viví, lo experimenté todo. Eh, es algo que ahora lo miro y yo digo, wow, hasta dónde uno llega por el desconocimiento, porque tú piensas que no hay otra salida, porque tal vez en tu casa te criaron de una forma, ¿verdad? Ujú. Severa o de alguna manera que tú dices, esto es normal, y entras a una relación buscando tal vez una salida. Y fue algo, una vivencia que cuando yo miro ahora y yo digo, yo no se la deseo a nadie. Sufrí muchísimo y como te digo, tuve que dejarlos completamente todo y llegar aquí sin nada con mi niña. Pero, ¿y qué? Tuviste de los 16 a 18 años, Sí, más o pero menos. eso fue una relación de entrada y salida que volvíamos, nos dejábamos. Y la última vez que estuvimos, yo tenía como unos 25 años y ya ahí fue que fue lo último. Ya la agresión fue tal que fueron golpes en la cabeza, y contra las paredes de cemento en Puerto Rico. Wow. Fue algo bien, bien traumático y decidí salir. Fue algo que si no salía, no estuviera hablando contigo. Estoy aquí por la misericordia de Dios porque Dios me mantuvo, preservó mi vida. Y siempre yo digo, le daré las gracias a Él porque yo le dije a Él, Señor, si me sacas de esta, voy a vivir para ti. Y lo he hecho desde ese momento. Y cuando vengo acá, que tengo que esconderme, porque me encontró acá, tuve que ir a un refugio. Y en ese refugio estuve como unos 4 meses escondiéndome. Y él persiguiéndote. Y porque él me había encontrado por las llamadas que yo había hecho cuando salí. Pude ver cómo la mano de Dios me guardó, me preservó la vida, la mía y la de mi hija, y cómo proveyó durante ese tiempo, cuando tuve que venir aquí. Porque allá yo tenía comodidad y tenía a mi familia y a todo el mundo, y llegar acá a vivir en un refugio. Después de eso, pues viví en un apartamento de una sola habitación. Tenía un carro que recuerdo, eso era un Toyota que yo lo empujaba y lo ponía en las bajaditas así, me trepaba y brincaba para que el carro bajara y Wow. prendiera. Eh, pero aprendí tantas cosas. Fue como la escuelita de Dios durante ese tiempo. Y vi cómo Dios trajo gente específica. Me llevó a una iglesia donde me dieron tanto amor, la iglesia del Calvario, Pastor Nino González y la pastora Abigail. Me dieron un amor y un cuidado como padres. El coro se convirtió en mi familia, cantaba para el coro, empecé a adorar. Y cómo vi que durante ese tiempo Dios estaba preparando un camino para yo continuar. No es que nunca más eh, han seguido pasando cosas en mi vida que he seguido aprendiendo, pero ese periodo fue crucial para lo que soy, lo que es Betsaida hoy, porque el llegar y atreverme, y después de eso me he atrevido muchas veces más, Ujú. he tenido que hacer y tomar muchas decisiones difíciles, pero eso lo recuerdo cómo me marcó y cómo comencé a ayudar a la gente. Una vez estás dentro de ya de la iglesia, que has salido de este refugio, que ya estás, digamos que, más encaminada, Ujú. más independiente, pero no fue tan fácil. No, no se le hace fácil a Y uno. tuviste que trabajar, El ¿cómo trabajo, hacías? cuando llegué, siempre cuento entre parte del testimonio que mi inglés
yo no tenía inglés, es el inglés que aprendemos en Puerto Rico. Y recuerdo que sí tenía mi bachillerato. ¿Te acuerdas que dije? La educación es lo que te lleva Sí. al éxito, porque no importa dónde tú vayas, tú tienes un resumen, tienes una educación que aunque estés limitado del idioma, si tú conoces tienes la educación con lo básico, Ujú. eso te va a abrir las puertas. Pues cuando llegué no conseguía trabajo de trabajadora social, que era lo que estaba buscando. Y estaba bien triste porque yo decía, wow, ¿y qué voy a hacer si eso es lo que yo hacía en Puerto Rico? Y cuando llego, yo digo, pues voy a solicitar en el distrito escolar. Y cuando solicito en el distrito escolar, me llaman para una entrevista. Y esta entrevista era de educación especial. Y cuando entro al lugar, pues es una americana. Y hay una hispana sentada al lado mío. Y viene la americana a ver resumen. Yo le entrego mi resumen y le digo, le entrego y yo, thank you for having me. And, lo que Ajá. uno puede así poquito que practiqué antes de llegar. Defendiéndote un poco. Y ella me dice, lo leyó y cuando lo miró me dijo, esta es la entrevista más fácil que he tenido. En inglés me dice, estás contratada. Oh, No me wow. hizo ni una pregunta. Y después la que está al lado mío, ella dijo, voy a ir a sacar unas copias, regreso. Y la que está al lado mío, que es hispana, me dice, ¿tú sabes inglés? Y yo le dije, no, un poquito. Y ella me dijo, "Ps, ya estás contratada". Y Wow. así empieza la historia. Y así sucesivamente siguieron pasando cosas que yo las cuento ahora y yo digo, wow, ¿Cómo te la pasaron? casa, de comprar una casa, cuando yo pensé que con el salario era poco, como asistente de maestra para aquel entonces, todavía no era maestra, y me ofrecen una ayuda del condado para primeros compradores. Y cuando yo voy a la casa, yo digo, esta es la casa que yo quiero. El señor me dice, no, ya tenemos un contrato. Y yo decía, pero sí, señor, esta es la casa Ajá. que yo pedí con las losetas, con la bañera, todo lo que yo había pedido. Y entonces se dio, oré, lloré también. Y él me ofrece, yo le hice una oferta y después de muchas cosas, esa casa fue mía. Wow. Y a este momento la casa está salda. Amén. Después de todos esos años pude saldarla y puedo decir que la tuve, ¿verdad? Porque Dios me la regaló y yo sola. Exacto, después de todo ese batallar, pero lo que tú dijiste, esa parte profesional, esa educación, todos esos Eso valores es. también Yes. que adquiriste de tus padres y de todo tu entorno, pese a Ujú, haber pasado por una situación tan difícil que no quiere uno imaginarse, ¿verdad? ujú. Una situación así. Y te pregunto, en ese momento que tú pasabas por todo este ciclo de violencia, ¿nunca denunciaste, nunca fuiste, eh, Sí. tuviste el valor de Ujú. denunciarlo? Lo hice en Puerto Rico. Me Okey. dieron una injunction, una orden de Ujú. protección. Pero como yo viajé, como vine para acá, con todo y eso sí estaba vigente, lo tuve que hacer porque era mi forma de protegerme. Y lo otro también para poder salir. Y yo lo que no quería era tener que quedarme, tener la orden, pero denuncia como tal, como la ley Ujú. 54, que era para aquel entonces, yo no hice la ley porque yo quería irme. Ah, okey. Si hacía eso, tenía que quedarme o tenía que regresar. Y ya yo había decidido, no voy a regresar. Y con la orden de protección eso me funcionó. Y entiendo que de cierta manera hubo esa distancia donde las partes no nos encontramos ni nada por el estilo. Y Mm. fue lo que siempre le aconsejo a todas las personas que están pasando por eso, que lo hagan, eh, que no esperen a muy tarde, que si tienen que denunciar, que lo hagan si están en el mismo, si se piensan quedar en el mismo lugar y que pidan también una orden de protección. Claro, y desde tu experiencia, que fuiste también valiente al denunciarlo y también el tomar la decisión de irte, de alejarte Ujú. de esa relación y aprovechando, justamente ese momento que viviste, que lograste, superar. ¿Qué le podemos decir a esas mujeres? Y mirando a aquella cámara, que están pasando justamente por una situación similar y que tienen ese miedo que no las deja avanzar. Bueno, en esta
en En esta esta, cámara. ok. Si me estás escuchando y estás pasando por una situación de violencia, yo te exhorto a que busques ayuda. Yo creo que la clave está en eso. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, lo primero que hice, busqué un refugio donde me protegieron mi vida y además de protegerme mi vida, me dieron la consejería que necesitaba, me dieron la guía que necesitaba y tuve la oportunidad de participar en grupos de apoyo. Yo creo que los grupos de apoyo es algo tan excelente porque ahí tú vas a ver que no estás sola, donde vas a compartir con otras mujeres que están pasando lo mismo que tú estás pasando, tal vez un poco más extremo, tal vez menos, pero puedes compartir tus experiencias sin que te juzguen. Y lo otro es buscar ayuda espiritual. Sea la religión, la iglesia que quieras, pero esto es como todo, yo le diría a la gente, es holístico. Tienes que buscar a nivel espiritual llenarte, a nivel de legal encontrar la orientación, consejería y buscar una red de apoyo. Cuando digo una red de apoyo estamos hablando si son tus padres, tus amigas, tu familia, tus hijos, que todos, porque es que cuando ellos saben, a veces Ujú. uno piensa que nadie sabe. Todo el mundo lo sabe. Tú piensas que nadie sabe. Todo el mundo ya lo sabe porque lo ven. Hay unos rasgos, hay unas banderas rojas. Y cuando tú estás pasando por esto, créeme que si pides ayuda, ellos van a estar ahí para ti. Y eso me pasó a mí. Toda mi familia, mis amistades. Y en ese proceso tú te sientes que el mundo se acabó, pero el mundo no se ha acabado. La vida no termina. Esto continúa. Y no importa sea por maltrato físico, emocional, rechazo, porque la gente piensa, tiene que ser golpes nada más. Pero a veces tú estás en un lugar, en una relación, o puede ser hasta de trabajo, que a veces la gente, y el rechazo es algo que hace tanto daño como el físico. Ujú. Yo he tenido personas, y yo pudiera decirte personalmente, que dicen, mejor que me den un golpe que se cura, pero la herida en el corazón que deja el abandono, el rechazo, que no te den atención y todas estas cosas, todo esto es una mezcla. Y nada de eso es saludable para nadie. Yo creo que no nacimos para eso. Yo creo que Dios tiene otros planes mejores para uno porque Él nos creó para bien, para Claro. que disfrutáramos de las cosas que nos dio y a veces nos limitamos por estar en relaciones que no son saludables. Y Dios tiene siempre un plan Eso es para así. cada uno perfecto y es tomar esa decisión, Ujú. justamente salir de ese ciclo y escuchar testimonios, historias inspiradoras de éxitos que no fueron contadas como una más ni una menos. Entonces no queremos ¿verdad? Que se sigan Ujú. sumando con esa tendencia, pero sé que además de tu fundación, tú desarrollas unos programas que me gustaría también que puedas compartir con nuestra audiencia, familias seguras y también tienes algo que tiene que ver con las bicicletas, ¿no? Ta- Tengo, Cuéntame un poco de eso, porque mira, tú eres muy nosotros, dinámica. si hacemos de todo un poco, yo digo, Sí. porque es que si uno, mientras uno lo pueda hacer y tenga la energía y la salud, eh, una de las cosas que yo entendí es que hay que llegar a la raíz. Y la raíz de todo esto tenemos que tratar los niños desde pequeños, Ujú. porque si no inculcamos lo que es una autoestima saludable, es que caemos en estas relaciones no saludables. Y uno de los programas que tenemos es lo que se llama Princesas y Caballeros. Y en Princesas y Caballeros hablamos de la autoestima saludable con los niños, varones y niñas, y adicional les enseñamos etiqueta, cómo sentarse, cómo Ay, qué comer, lindo. para cuando vayan a algún lugar formal, ya ellos sepan qué hacer con sus servilletas y todas esas cosas. Y adicional sí he hecho lo que es una carrera en contra de la violencia doméstica con motoras. En este momento no tengo moto, por eso no le he hecho, Ah, ok. porque pasé un pequeño susto y pues me quité de eso, pero lo que sí estoy ofreciendo es las clases de seguridad y defensa personal, que es para damas y para niños. Ahí pues enseño lo básico de cómo protegerse. Voy a los refugios, a las iglesias, a las comunidades y pues enseño para los niños cómo evitar secuestros,
cómo evitar abuso sexual, creando conciencia en el niño. No es que vamos a hablar, ¿verdad? Ujú. Directamente, porque son temas delicados para los niños, pero lo hacemos en forma de juego. Los pongo en un cuadrito, este es mi cuerpo, aquí nadie entra, y ese tipo de cosas. Qué bonito que puedas también llevar esa enseñanza desde la niñez, porque estamos Ujú. formando, ¿no? Mm. A esos futuros esposos y futuras Oh, sí, esposas así es. y desde chiquito enseñarle esos valores de protección y de respeto hacia los demás. Pero quiero preguntarte, a lo largo de todas estas experiencias y de toda esta enseñanza, ¿qué temas delicados has enfrentado en este modelo de concientización? Es decir, ¿hay algo que durante todo este proceso te haya llegado y que te haya marcado y tú hayas dicho, oh Dios, lo mío fue fuerte, pero He esta tenido de historia? casos, como me dice, historias, pero imagínate tantos años trabajando con víctimas. Yo, bueno, sobrevivientes. Con sobrevivientes es que tengo unas historias que son de cuestión de castigo, de tener encerrada a la persona en las casas, quitarles documentos. Tengo muchos casos de mujeres que se casan con ciudadanos y lamentablemente terminan esclavizadas. Vienen a los Estados Unidos buscando una mejor vida y terminan en casas encerradas donde no se le quita el celular, donde se le quitan los documentos Wow. y ese hombre toma posesión completa de ella, maltrato físico, verbal, sexual. Es, es bien trágico. Y también los que las exponen a otras prácticas sexuales que no son deseadas ni consentidas, donde las exponen a otros tipos de, como decir, si van a un lugar, compartir las parejas. Y son cosas bien tristes porque tal vez ellas venían con la ilusión de que voy a ser feliz, voy a compartir con una persona que me va a amar para toda la vida. Y cuando lamentablemente llegan, es otra cosa completamente diferente. ¿Y qué pasa cuando llegan estos casos a ti? Y además de orientarlas, de Ujú. escucharlas, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Las refieres a algún Las lugar? refiero, sí. Las refiero, lo primero es que por ley, para los lugares que necesiten, eh, ahí tenemos lo que se conoce como la ley VAWA, que es Violence Against Women Act. Esto es algo que si ocurrió un crimen contra ellas en los Estados Unidos, Ujú. eso puede protegerlas y les puede dar para que se puedan quedar en los Estados Unidos porque sufrieron, pues son víctimas de un crimen por alguien, un ciudadano. Eh, es complicado obtenerla, pero sí he tenido yo digo que Dios le ha placido poder ver de algunas damas que lo han podido lograr y poderse quedar en esos, en los casos que son personas que han venido de otros países y que han sufrido por eso. Tengo tantas historias de jovencitas que me han llamado y estoy feliz ahora, me casé con un buen hombre que me ama, que me respeta. ¿Sabes? Son cosas que tú dices y ves y cuando miras hacia atrás el esfuerzo que has dado, eso te llena. Y tú Ujú. dices, valió la pena aunque sea una. Pero llega el momento en que te drenas también, que toda esa energía, escuchando, ¿verdad? Mm. Tantas situaciones, viéndolo, y sobre todo porque ya en tu piel ha estado, es decir, toda esa, todos esos sentimientos encontrados, llega el momento en Ujú. que tú dices, no puedo más, has tenido que buscar también ayuda para que te ayuden en todo este proceso, porque Siempre es bueno tener a alguien que te sí, ayude. porque debe ser muy fuerte. Sí, fíjate, en tener porque reviva por Exacto. medio de una historia, tal vez no ese punto, porque yo digo, en la universidad, pues uno, ¿verdad? Te educan, te entrenan para que tú no tengas como un victim advocate, que es Ujú. lo que hago, y tú aprendes a poder canalizar esa, tú tienes conexión con la persona, pero sabes dónde parar. ¿Trabajas actualmente en el departamento de bomberos del Correcto, condado de Osceola? sí.
Y entonces, ¿qué haces ahí? Cuéntanos un poco esa Ahí labor. estoy como la educadora, soy la maestra. Yo digo, cuando voy a algún sitio, yo hago relaciones públicas y soy la maestra. Y Ujú. ahí pues voy, como hoy, el día de hoy tuve una actividad en la mañana con niños y ahí pues yo me pongo a la edad de los niños, el vocabulario de niños de 2 a 4 años. Les enseño lo que es stop, drop and roll, que uno en el piso con ellos dando Wow. vueltas, pues enseñamos todo lo que es prevención de incendios y salvar vidas. Fuiste o has sido la primera mujer puertorriqueña electa a la Junta Escolar del Distrito de Oceola. Sí, Correcto. histórico eso. Cuéntanos un poco qué significó para ti representar la comunidad hispana y sobre todo promover, ¿verdad?, el bienestar de los estudiantes. Dios le guarda a uno sorpresas que uno nunca entiende. Y siempre dije, jamás me meteré en la política, pero ahí pues Dios me llevó y ha sido una bendición. Tenemos una junta, al momento, una junta escolar que todos somos maestros. Éramos maestros en algún momento de nuestras vidas, que entendemos la necesidad y nosotros velamos por todo lo que son las políticas públicas del distrito escolar. Y adicional, pues entre todas las cosas que hacemos, atendemos eventos, buscamos la necesidad, contestamos preguntas, los padres nos llaman Ujú. con, ¿verdad? Con sus preocupaciones y ahí estamos. Y para cerrar, Betsaida, esa niñita de allá de Caguas, que tuvo que salir corriendo para esconderse, Ujú. viajar acá a los Estados Unidos, ¿qué le dices? Que no has tenido culpa de nada, que me da mucho sentimiento porque siempre he estado trabajando con eso. Yo le digo Betsaidita, Betsaidita, Dios tiene tantas cosas hermosas para ti. Suelta, suelta las cargas y suelta todo porque todo va a estar bien. Qué lindo. Amén. Muchísimas gracias, Betsaida, por Gracias a ti compartir por tenerme. Qué conmigo. emoción estar Ay, no. aquí. No, yo más emocionada de escucharte hablar con esa Gracias. fortaleza, con esa fe y sobre Amén. todo con esa inspiración y ese acompañamiento que le has dado a tantas mujeres aquí en el centro de la Florida. De verdad Amén. que te admiro, pero con lo que he conocido hoy, te admiro muchísimo más, de verdad que sí. Y quiero Gracias. decírtelo aquí públicamente. Gracias por tenerme, de verdad. Te admiro también y adelante seguimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Betsaida García por compartir su historia, por transformar su dolor en propósito y por dedicar su vida a la sanación, prevención y empoderamiento de tantas personas. Su ejemplo nos recuerda que incluso el rechazo más profundo puede convertirse en restauración, fuerza y plataforma para levantar a otros. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Nuestra Gente. Y recuerden que cada historia cuenta y que cada vida con propósito tiene el poder de inspirar y transformar comunidades. Hasta una próxima.